Hola colegas, buenas tardes. Antes que nada, pues espero que estén bien. Seguiremos con los temas antes del último parcial. Van a ser pues momento, colisiones y centros de masa. Entonces hoy vamos a ver momento lineal e impulso. Antes que nada, eh, ¿para qué nos va a servir esto? Para analizar fuerzas y durante el tiempo que se aplica esa fuerza, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con mi sistema? Si cambia su velocidad, cambia su dirección o etcétera, ¿no? Empezamos recordando la segunda ley de Newton. Cuando vimos leyes de Newton les comenté que la segunda ley de Newton en esencia, vemos que la suma de todas las fuerzas, la fuerza total, es igual al cambio del momento con respecto al tiempo, la derivada del momento con respecto al tiempo, donde el momento lineal es precisamente este. Momento lineal y es igual al producto de la masa por la velocidad. Entonces el momento lineal va a ser un vector. ¿Qué unidades tiene? Antes de que escribamos qué cosa es esto. En el sistema internacional, pues la masa kilogramos y la velocidad metros sobre segundo. Entonces las unidades del momento van a ser kilogramos metros sobre segundo. ¿Qué es el momento lineal? Va a ser una entidad física que nos habla de dos cosas en esencia, el movimiento y la inercia de un objeto. ¿Por qué digo esto? El ejemplo clásico, cuando tenemos por ejemplo un mosquito y ese mosquito se impacta hacia nosotros, ¿ok? Por más velocidad que lleve, su masa es muy pequeña, entonces no nos va a hacer daño, la transferencia de energía que va a generar ese choque va a ser muy pequeña, porque el momento es muy pequeño, el producto de la masa por su velocidad es muy pequeña. Entonces tengo un momento chiquito. ¿Por qué? Porque la masa es pequeña. ¿Va? Pensemos que la velocidad es constante, tiene cierta velocidad. Y ahora analizamos el caso de un camión, en donde voy a tener un momento de cierta forma, pensando que tiene la misma velocidad o una velocidad más pequeña, pero relativa o proporcional a su masa. Pero si su masa es muy grande, es un camión que va avanzando hacia nosotros y tiene una velocidad pequeña pero una masa muy grande, el producto de la masa por la velocidad va a ser grande. ¿Ok? Y lo que va a generar un daño en ese choque va a ser el momento, no tanto la velocidad que lleva un objeto, sino el producto de la masa por esa velocidad. Entonces, el momento es importante cuando analizamos colisiones, cuando analizamos cosas que chocan. ¿Y por qué nos interesa eso en física? Porque todas las moléculas chocan para formar nuevas moléculas. En la teoría de colisiones, las moléculas colisionan una con otra para formar nuevas moléculas, para formar productos. Entonces, el momento es importante para nosotros. Ahora, pues, ¿cómo recuperamos la masa por aceleración que conocemos en la segunda ley de Newton? Pues fácil, sustituimos la derivada de la masa por la velocidad con respecto al tiempo, que es el momento, saco la masa, que es una constante de la derivada, derivo la velocidad con respecto al tiempo y esa derivada pues se llama aceleración y de esa forma obtengo la masa por aceleración, que era lo que conocíamos anteriormente en la segunda ley de Newton. Entonces no hay bronca, aquí todos somos amigos, todo feliz. Únicamente consideramos un nuevo concepto que se llama momento lineal. Hay momento angular que tiene que ver con rotaciones, ¿ok? Pero en este caso es momento lineal porque solo tiene que ver con velocidades lineales. Son Vs, velocidades lineales. Ahora definimos también impulso, que es una J. El impulso va a ser un vector, ¿ok? Lo definimos como el producto de la suma de las fuerzas, pero esa suma de las fuerzas es una fuerza total. Fuerza total. Y esta m quiere decir que es una fuerza total media en un intervalo de tiempo, por eso este delta t. Entonces, cuando multiplico la fuerza total por el intervalo de tiempo, me va a dar el impulso. ¿Y qué significado tiene el físico tiene el impulso? Es una medida de cuánto cambia el momento, cuánto cambia esta cantidad mediante una fuerza externa. Porque es claro que si hay momento hay una fuerza externa que está afectando a mi sistema. Entonces, yo puedo analizar ese cambio o esa medida de cuánto está cambiando mi momento, porque hay fuerzas que interfieren en ese proceso a través de esta cantidad que se llama impulso. Regreso, lo defino como la multiplicación de la fuerza total media por la diferencia de tiempo. El delta de tiempo, ¿va? Y recuerdo que la fuerza media va a ser a un delta del momento
con respecto a un delta de tiempo. Es la misma expresión que acá, pero en este caso es instantánea. Recuerden que las derivadas es de un instante, cuando tengo cosas medias son de 2 instantes, entonces requiero 2 puntos. Entonces yo puedo poner esto: la diferencia del momento 2 menos el momento 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Esa es mi fuerza media. Ahora, ¿qué hago con esto? Pues esto lo puedo sustituir, esta expresión lo puedo sustituir aquí arriba. Entonces esto lo puedo enchufar aquí arriba. ¿Y qué es lo que obtengo? Que la diferencia de momento con respecto al tiempo por la diferencia de tiempo va a ser igual a mi impulso. Entonces esto pues claramente va a ser C1, y entonces mi impulso va a ser exactamente igual a la diferencia entre dos momentos, entre el momento lineal en el instante 2 menos el momento lineal en el instante 1. No hay que confundir momento, producto de masa por velocidad, con instante, que es el instante en el que sucede un fenómeno físico, es algo temporal. Momento es esta cantidad, instante va a ser el instante en determinado tiempo, ¿va? El proceso que sucede en determinado instante. Entonces, así puedo definir también impulso, con esta ecuación o con esta ecuación. Ambas las vamos a ocupar el día de hoy. Si ya quiero verme más fancy y decir, bueno, ¿y qué pasa si mi fuerza es variable, si mi fuerza depende del tiempo? Pues entonces esto va a ser la integral de un tiempo 1 al tiempo 2, de la fuerza total también. Esto seguirá siendo la fuerza total, la suma de las fuerzas, la fuerza total, con respecto al tiempo. ¿Por qué podemos pasar esto? Porque si tengo una suma, cuando tengo variables discretas de una cantidad más otra cantidad más otra cantidad, cuando tengo en todo el intervalo se llama la integral, ya lo hemos revisado anteriormente. Entonces, pues que con esto vamos a resolver ejercicios. El primero. Cosas como este estilo vamos a encontrar, cosas que chocan, cosas que regresan, que cambian de dirección. Tengo una pelota de 0.2 kilogramos y golpea horizontalmente una pared a 20 metros sobre segundo. Es este primer instante. Instante 1. Y regresa colinealmente, es decir, en la misma línea. Aquí esta línea roja que no está punteada separa como en dos imágenes el mismo suceso. Esta línea punteada es la misma. Va por aquí y regresa en la misma línea, solo que para fines del dibujo pues lo hice aquí arriba. Pero llega en esta línea punteada y regresa en la misma línea punteada, que es el instante número 2. Regresa colinealmente, a eso se refiere colinealmente, lo voy a poner con rojo, a 10 metros sobre segundo. Determina la fuerza media que ejerce la pared en un intervalo de 0.01 segundos. Entonces me piden la fuerza media. Punto número 1, lo que me solicitan. Y voy a poner esta de acá. El impulso va a ser igual a la suma de la fuerza media por el delta de tiempo. Si solo hay una fuerza, esta suma se va a volver únicamente pues la fuerza media, que es lo que quiero obtener aquí. ¿Y por qué la pongo? Para que tengamos en mente qué es lo que vamos a obtener. Vamos a obtener esta fuerza media. ¿Va? Paso número 2. ¿Cómo lo obtengo? El delta del tiempo lo conozco, pero lo que no conozco es el impulso. Entonces, este impulso lo voy a calcular y va a ser igual a la diferencia de momento. Si se fijan, son las dos ecuaciones que vimos anteriormente, ¿vale? ¿Y cómo calculo el momento? Pues va a ser un momento 2, P2 menos un P1. Pueden ver aquí que el momento es un vector. Si resto dos vectores me da otro vector como resultado. Y las unidades del momento lineal van a ser kilogramos metros sobre segundo, y solamente puedo restar cosas que tengan las mismas unidades. Entonces claramente el momento lineal tiene las mismas unidades que el momento lineal, pero lo que quiero que vean es que va a tener las mismas unidades que el impulso. Voy a expresarlo aquí, kilogramos metros segundos, ¿va? Ahora bien, hay que calcular este impulso. Para que una vez que calculemos el impulso, conozcamos la fuerza media, que es lo que nos solicita nuestro problema. Así que empezamos con el momento 2. En el momento 2 solamente voy a tener componentes en X, entonces voy a tener P2X y aquí en Y 0. Así que en realidad solamente voy a conocer la componente en X de ese vector y la calculo.
P2X va a ser igual a la masa del objeto por la rapidez en X. En este caso ya digo rapidez porque solo es la componente en X. ¿Cuánto vale la rapidez en X? Pues si está avanzando horizontalmente, toda la rapidez va a ser rapidez en X, que van a ser 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo, perdón, 10 metros sobre segundo, porque es cuando regresa. ¿Okay? 10 metros sobre segundo por 0.2. Y aparte regresa en ese dibujo hacia la izquierda, así que lo tengo que considerar. 0.2 kilogramos, que es la masa, por menos 10 metros segundo, que es la componente en X de la velocidad 2. Y esto me da un resultado de menos 2 kilogramos metros segundos. Ahora para el momento 1. Para el momento 1 también únicamente voy a tener componente en X. Momento 1 en X, 0 en Y. Pues solo calculo P1 en X. Y esto va a ser masa por la velocidad, perdón, por la rapidez, la componente de la velocidad 1 en X, o la rapidez en X. Y esto, la 1 va hacia la derecha, entonces voy a tener la masa positiva. La masa siempre es positiva, pero la componente de la rapidez, en este caso en X, va a ser positiva. Y son los 20 metros sobre segundos de la parte inicial. Y esto es igual a 4 kilogramos metros segundos. Ahora ya que tengo los momentos, pues puedo conocer el impulso. Y el impulso será igual a P2 menos P1. Pero como solo tengo componente en X, pues mejor pongo solo el impulso en X, porque no tiene caso que esté arrastrando ceros. Y eso será P2 en X menos P1 en X. Sustituyo los valores, menos 2 menos 4. Esto me da un impulso de menos 6 kilogramos metros segundos. Y con este menos podemos darnos cuenta que el impulso también va a ser, digámoslo coloquialmente, como un empujón que genera en este caso mi pared con respecto a mi objeto. ¿Qué empujón? Pues el empujón va a ser hacia la izquierda, por eso el signo negativo. ¿Por qué? Porque es el que hace que cambie de dirección. Para terminar, la fuerza media la calculo utilizando ahora esta ecuación. Ya conozco el impulso y conozco cuánto tiempo estuvo, digamos que, impactando con esta pared. Así que la fuerza media será igual a fuerza media en X, lo voy a poner únicamente, porque solo tenemos en X, va a ser igual a la componente del momento en X entre la diferencia del tiempo. ¿Okay? Y esto me va a dar como resultado, pues sustituyo menos 6 kilogramos metros segundos sobre 0.01 segundos. ¿Ok? Y esto pues ya calculo y me da menos 600. Voy a poner esas unidades, kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y pues esto es Newton. Así que me queda menos 600 newtons. Así que la fuerza media que ejerce la pared también es negativa porque precisamente hace que vaya hacia la izquierda. La fuerza media que aplica la pared va a ser en esta dirección, generando entonces que mi sistema, que mi pelota cambie de dirección debido a este impacto que está generando. ¿Okay? Es una nueva forma de analizar problemas que se basa sobre todo en conocer o manipular el momento lineal. ¿Vale? Uno más un poco más divertido ahora, considerando un problema que tiene dos dimensiones para ver cómo le vamos a hacer. Ahorita estuvo fácil porque las componentes en Y pues sí eran cero, ¿no? Ahora, tengo una pelota que originalmente viaja con una rapidez de 20 metros sobre segundo horizontalmente. Es el primer instante. Es golpeada adquiriendo una rapidez de 30 metros sobre segundo y una inclinación de 30 grados respecto al horizontal. Entonces aquí algo pasa, aquí alguien la golpea y cambia su dirección y cambia su rapidez. Viene de 20 metros sobre segundo a una rapidez de 30 metros sobre segundo. Aquí tenemos que considerar en el punto 2 que tengo componentes X y Y. En el 1 solamente tengo X. Entonces me dice si la fuerza media que aplica la pared es de esta fuerza media, menos 1196,3000 newtons, ya tiene componentes X y Y. ¿Cuánto tiempo estuvo en contacto? ¿En contacto qué? Pues mi objeto con la cosa que le hizo que cambiara de dirección y de velocidad. Pudo haber sido un pie, pudo haber sido un puño, algo que la haya impactado. No me interesa qué, lo que me interesa es cuánto tiempo estuvo en contacto ahí. Así que, pues lo primero.
que es lo que me interesa, puedo obtenerlo también a partir de esta ecuación. X, en este caso voy a poner fuerza media porque solo hay una fuerza media por el delta de tiempo. Entonces me interesa ahora el delta de tiempo. Punto número 2, ¿cómo lo calculo? Si me dan la fuerza media, pues tengo que pasar por el impulso. El impulso va a ser igual al momento 2 menos el momento 1. Y entonces voy a calcular, al igual como le hice aquí, calcular los momentos lineales en cada instante. Entonces P2 es igual a P2 en X, P2 en Y. ¿Va? Y lo hago. P2 en X, ¿a qué va a ser igual? A la masa por la velocidad 2 en X, la masa por la velocidad 2 en Y. ¿Ok? Esto es un vector, perdón. Y ahora calculo la velocidad 2 en X. ¿Qué es esto? Pues es un arreglo de triángulos, otra vez lo de siempre. Si este vector que yo marqué aquí es la velocidad 2, entonces si requiero la velocidad en X, usaré el cateto adyacente. Entonces voy a pasar por el coseno. Y lo coloco masa por... ya le regué. Masa. Aquí, extraño el pizarrón también. Masa por la rapidez 2 por el coseno del ángulo. Pero este tiene que tener un signo negativo porque va a ir hacia la izquierda. ¿Ok? Voy a poner aquí abajo bonito. Masa por menos velocidad 2 coseno del ángulo con este signo negativo porque va a ir hacia la izquierda, la masa por la velocidad 2 y ahora si quiero la componente en Y es el cateto opuesto, es el seno, por el seno del ángulo. ¿Okay? Calculo esto y el momento 2 me va a dar entonces B2 que va a ser 30 metros sobre segundos por el coseno de 30 por la masa que es 1. Esto es menos 25.98. Ahí lo calculan ustedes también, por favor. Y después la velocidad 2 por el seno de 30 grados por 1, que es la masa, obtengo 15. ¿Okay? Tiene sentido que sea negativo velocidad 2 porque es hacia la izquierda, pero positivo en Y porque es hacia arriba. Las unidades kilogramos metros sobre segundo. Hacemos lo mismo para P1. P1 en X, P1 en Y. 1 es el instante del momento lineal. Entonces, lo mismo que arriba, masa por la rapidez en X, 1, masa por la rapidez en Y, 1, que es el momento. Y ahora, me fijo que en Y no tengo componentes, entonces esta va a valer 0. Así que solo tengo en X. Todos los 20 metros sobre segundos que venían horizontalmente van a ser en X. Así que 20 metros sobre segundo por un kilogramo, pues 20,0 kilogramos metros sobre segundo. Y ahí tengo mi momento. Entonces mi impulso, que va a ser la resta, ahora sí es una resta vectorial, pues resto P2 menos P1 menos 25.98 menos... disculpen, solamente voy a hacer la resta. En este caso, menos 25.98 menos 20, entonces me va a quedar menos 45.98, 15 menos 0. Que será 15 kilogramos metros sobre segundo. Ahora, lo que quiero obtener va a ser la fuerza, el delta de tiempo, así que lo despejo. Delta de tiempo es igual al impulso, que ya lo conozco, que pasé primero por el momento lineal para conocerlo, entre la fuerza media. ¿Y aquí qué cosa obtengo? Pues tendré menos 45.98, 15 kilogramos metros sobre segundo entre menos 91,96,3000 newtons. ¿Okay? Me había equivocado en este valorcito. No era 11,96, era 91,96. Así que ahí, ojo. Igual no lo estábamos ocupando hasta aquí, así que no habíamos tenido problema. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo divido vectores? No puedo hacerlo. Así que lo tengo que hacer por componentes. Esto no se puede hacer. Delta T es igual a la componente en X del impulso, la componente en X de la fuerza. Así lo tengo que hacer por componentes, si no, no voy a poder operarlo. No existe la operación entre vectores, la división entre vectores, perdón. Me queda menos 45.98, que es la componente en X, entre menos 91,96 newtons, ¿ok? Y eso, 45.98 entre 91,96
me va a dar un resultado de 0.05 segundos. ¿Vale? Y si tengo bronca, si tengo problema, pues lo hago también con la de Y. Delta T es igual a la componente en Y del impulso entre la componente en Y de la fuerza media. Y esto será 15 entre 3000. Esto me va a dar en segundos. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Tiene que ser exactamente el mismo. 0.005 segundos. Así que con cualquier componente que lo haga en X o en Y tengo que tener el mismo resultado. No puedo hacerlo entre dos vectores porque eso no existe. Así que así es como ocupamos momento, impulso y fuerza media en esta clase de problemas que tengo dos instantes en los cuales hay un choque, hay un intercambio de energía que vamos a ver después, el miércoles de hecho, y así es como lo resolvemos. Hasta aquí terminamos.